Doctor Alfredo Aguilar, bienvenido a Voces que hicieron historia, 30 años del CIMAV. Sin duda es muy interesante platicar con usted porque usted es uno de los protagonistas de la fundación de este centro de investigación. Entre su carrera académica, bueno, pues usted cursó el Instituto Tecnológico de Chihuahua, la Ingeniería en Química Industrial, la maestría en Petroquímica y Tecnología del Petróleo por el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero y el doctorado en Ingeniería Química por la Universidad Complutense de Madrid en España. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. No, pues gracias a ustedes por tener la iniciativa de organizar este tipo de foros. La verdad es que es interesante. Prepararse para esto fue recordar todas las vivencias que hemos tenido aquí en Simao. Pues es un gusto compartirlas. 30 años sin duda es un montón de tiempo y es la vida de muchas personas. Y en estos años, en este tiempo, usted ha podido acumular producción científica como 5 patentes internacionales concedidas, 6 nacionales, además de 10 en trámite, más de 120 artículos en revistas internacionales indizadas con más de 3.500 citas, sin autocitas, responsable de al menos 15 proyectos obtenidos con apoyo de CONACYT, FOMIX, entre otros. Premio Estatal de Ciencia y Tecnología e Innovación 2013 por el gobierno del estado de Chihuahua y nivel 3 del SNI. Además, bueno, esa es la razón que lo tiene hoy aquí platicando con nosotros, que usted es un investigador fundador del CIMAF. Muchas gracias de verdad por platicar con nosotros. Creo que estas historias van a ser muy enriquecedoras para, como bien nos dice, recordar esto, todo este tiempo y lo que ha ocurrido, ¿no? En una sola frase, ¿cómo diría usted que han sido estos 30 años para usted? Bueno, resumirlo en una sola frase no se puede, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que han sido 30 años de retos permanentes. Es decir, en estos 30 años puede decirse que hemos o que he vivido siempre pues nuevos desafíos, nuevas iniciativas, la búsqueda de hacer algo nuevo, algo que aporte, bueno, la formación de recursos humanos, pues desde plantear el posgrado, desde hablar, discutir sobre cómo vamos a motivar a los investigadores. Afortunadamente inicié pues eso en 1995 aquí y he tenido oportunidad de participar en la conformación del CIMAO. Y bueno, pues eso eh, me ha llevado a tener muchas experiencias, siempre retando, siempre desafiando el status quo. No puede uno estar eh, a la espera de que sucedan cosas. Uno tiene en esos 30 años que hacer que las cosas se muevan. Me toca. En ese sentido, yo coincido con usted, el CIMAVE, yo siempre he dicho, es muy retador, pero también deja mucho aprendizaje, ¿no? El tiempo que yo tengo aquí, esa es mi experiencia. Por otro lado, bueno, usted estuvo, como decía yo al principio, haciendo el doctorado en Madrid, en la Complutense. ¿Cómo fue? Cuéntenos su proceso de regresar a Chihuahua, de regresar a México. eh, ¿Cómo fue este proceso de vuelta a casa? Bueno, pues cuando yo estaba allá, mi madre me envió el recorte de un periódico donde decía que aquí se iba a formar un centro de investigación. Eso se anunciaba desde 1994. Yo estaba en el último año. Yo en principio no le creí, ¿verdad? Y déjenme decirles que se mandaba por carta, ¿verdad? Porque en aquel entonces Eran todavía se otros usaban las tiempos. cartas, ¿verdad? Ujú. Así que así me llegó el recorte del periódico y yo no lo podía creer. Y pues fue ponerse en contacto con la persona que por parte del gobierno del estado era la que estaba organizando el centro, ¿no? No era David Ríos, sino era Fernando Pinal, el que era como el operador aquí local de esta iniciativa de formar este centro. ¿Y cuál era su alternativa? Es decir, si no se hubiera creado el CIMAP, ¿qué hubiera ocurrido con usted? Me imagino su mamá pues tuvo esa gran visión de traerlo a casa de vuelta, ¿no? Sí, sí, sí. Algo así como, hijito, no te vas a escapar de Chihuahua. Aquí hay a donde vengas a trabajar. Pero bueno, yo tenía oportunidad en la UNAM, un doctor me especialicé en catálisis. Entonces había congresos de catálisis, teníamos relación con investigadores y fui invitado a colaborar con un investigador en la UNAM. Sin embargo, bueno, pues yo ya había vivido en el Distrito Federal, yo estuve trabajando un tiempo en el Instituto Mexicano del Petróleo Ujú. y la diferencia pues es enorme, ¿no? Entre vivir la Claro. vida del Distrito Federal y la de aquí de Chihuahua y siendo de Chihuahua pues decidí primero agotar esta opción que ir a buscar
posibilidad de trabajar en la UNAM. Y bueno, llega usted de vuelta a Chihuahua de Madrid. Cuéntenos, ¿cómo fue su proceso de contratación? ¿Cuáles son esos primeros recuerdos que usted tiene del CIMAD y de las primeras personas que estaban dándole forma a lo que hoy vemos ya aquí tan consolidado? Bueno, David Ríos, pues todo el mundo lo conoce, es una persona muy relajada, muy abierta. El reto para mí fue hablar con él y convencerlo de que catálisis tenía que ver con ciencia de materiales, ¿verdad? Porque pues él, físico de la UNAM, tal vez no estaba tan familiarizado con la catálisis. Entonces, bueno, mi primer desafío fue convencerlo a través de esa primera plática de que valía la pena que yo entrara aquí a CIMAP porque iba a poder aportar por mis conocimientos, por mi formación. Y ese fue vamos a decir, la puerta de entrada para incorporarme al CIMAP. Después de una plática de una hora o algo así, él dijo, bueno, está bien, vamos a darte la oportunidad. ¿Y quién lo contrató? ¿Cómo fue eso? ¿Recuerdas? ¿Quién lo contrató? Bueno, en aquel entonces el licenciado Leal era el titular de la administración, entonces fue directamente con él, ¿verdad? Un triángulo entre Pinal, entre el licenciado Leal y David Ríos, ¿verdad? Ellos tres se pusieron de acuerdo e hicieron que fuera la contratación, ¿no? Cabe mencionar que el CIMAP no surge aquí en las instalaciones de Miguel de Cervantes, sino que empezaron en León Tolstoy, que es muy cerquita de donde estamos ahora, en unas Mm. instalaciones prestadas. ¿Qué recuerdos tiene usted de aquellos primeros años? Eran muy poquitas personas, seguramente no había equipamiento, estaban en proceso de compra. ¿Cómo fue? Es decir, ¿qué recuerdos tiene usted de aquellos primeros meses de trabajo en el CIMAP? Aunque yo me obtuve el grado por parte de la Universidad Complutense de Madrid, yo venía de estar en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica. Es una institución consolidada de allá en Madrid y tenían toda la infraestructura para hacer investigación. Entonces, llegar aquí y no tener nada, pues sí era un poco pues causaba desesperación, ¿verdad? Porque uno quiere hacer cosas, ¿no? Entonces, empezar no fue tan fácil. El doctor David Ríos en 1994 hubo una devaluación del Sí. peso. Entonces, él tenía previsto comprar equipos y de repente le dicen, oye, pues lo que te dieron de presupuesto ya vale la mitad para comprar en Ujú. dólares, ¿no? Entonces tuvo que hacer un acuerdo. Afortunadamente logró convencer a los distribuidores del equipo que le respetaran los precios que originalmente se habían planteado, y entonces adquirieron tres equipos: una análisis termogravimétrico, un equipo de análisis termogravimétrico, un cromatógrafo de gases y un equipo de espectroscopía FTIR. Y con esos tres arrancamos. Ciertamente no los podíamos instalar ahí en León Tolstoy, ¿verdad? No, no había pues, la manera de hacerlo, ¿no? Ahí solo eran oficinas. Ahí lo que hacíamos era ir con las empresas y plantearle todo lo que podríamos hacer cuando tuviéramos Ujú. infraestructura, ¿verdad? Fue un poco vender ese sueño de lo que llegaría a ser CIMAP. Pero fue hasta que el Instituto Tecnológico nos prestó instalaciones, cuando todavía no empezaba a construirse el edificio de aquí, que tuvimos la posibilidad de empezar a trabajar como hubiéramos querido, ¿no? Con equipo científico. Sí, bueno. Y entonces, León Tolstoy y el tecnológico fueron esas primeras semillas mientras estaban construyendo estas instalaciones. Ujú. Las mudanzas suelen ser muy complicadas, ¿no? Cuando nos cambiamos de una casa a otra, me imagino que, o mejor dicho, cuéntenos cómo fue el proceso de que se cambiaron del tecnológico, lo que tenían allá, lo que tenían en León Tolstoy, cuando se empiezan a venir para acá. ¿Cuáles fueron los primeros edificios? ¿Cuáles fueron los primeros espacios que se ocuparon? Cuéntenos un poco sobre esos momentos. Bueno, en realidad no fue tan complicada el mudarse, vamos a decir, a estas instalaciones, porque no teníamos tanta infraestructura. Como digo, en el Instituto Tecnológico teníamos tres equipos, lo cual era muy fácil de mover. El más complicado en todo caso era el cromatógrafo de gases, porque tenía un poquito de infraestructura de gases para poder operar. Pero bueno, pues si conocen el centro, saben que el centro del CIMAP es una unidad donde están las oficinas de todos los investigadores, como una torre central, y en medio pues hay un área pues para convivir, pero
a los costados están los laboratorios. Ujú. Entonces, los laboratorios, si vemos de frente que están del lado derecho, fueron los primeros que se habilitaron para empezar a operar. Ahí se instalaron los equipos ya, ahora sí, absorción atómica, difracción de rayos X, y equipos que ya nos permitieron operar de una mejor forma, ¿no? A mí no me tocó, evidentemente, pero he visto fotografías, usted me confirmará, que empezaron a ocuparlos o habitar esos cubículos de abajo hacia arriba. E Ujú. incluso hubo una inundación en aquellos primeros años, ¿no? Sí, no sé si fue en el 98 o 99, ¿verdad? Pero de repente se vino una lluvia muy intensa y eso aunado con que había un cárcamo que distribuía agua que se tapó, se obstruyó, desbordó y todo fue a dar a ese centro que les digo que es donde están las oficinas, se llenó como si fuera una alberca, subió unos 35, 40 centímetros, pero eso fue suficiente para que el agua entrara a las Cubículos. oficinas, a los cubículos, ¿verdad? Entonces, estábamos empezando, no teníamos libreros, teníamos libros en el piso, teníamos las computadoras en el piso y entonces computadoras y libros, bueno, pues se echaron a perder, ¿verdad? Al día siguiente parecía una zona de desastre. Muchos teníamos libros que para nosotros eran valiosos, pues tratando de secarlos De al sol, sacarlos, ¿verdad? sí. Estaban expuestos por todos lados. Documentos, pérdidas. Sí, sí, ¿Cómo, así cómo es. fue? Es decir, ¿cómo se vivió? ¿Cómo recuerda usted que le avisaron? ¿Cómo recuerda la reacción del Ah, doctor Ríos en aquel momento? sí, bueno, pues sí, eso sucedió en la noche, ¿no? Ya era tarde y fue, no me acuerdo si a las 11 de la noche que nos hablaron a todos los investigadores, bueno, los investigadores que estábamos, vengan por sus cosas porque esto está inundando, se está Ujú. subiendo el nivel y se puede dañar lo que tienen sus oficinas. Y todos nos venimos acá y Corrieron. aquí estuvimos, bueno, no había luz, ¿verdad? Estaba todo apagado, hubo quien se resbaló y se cayó ahí, había que rescatarlo ahí, sacarlo porque, y en particular el doctor Ríos, pues era un caos, ¿verdad? Entonces... Pues sí, como si viviéramos un desastre de Como esos. el Titanic, Hombre, sí, sus diferencias, sus ¿verdad? Sí, sí, diferencias. no, no. Toda dimensión, ah, no, sí, Guardadas nuestras guardadas. proporciones. Sí, 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 no, En todo no este tiempo su exageremos. producción científica es muy amplia, pero me imagino que los primeros logros son muy significativos. Cuéntenos sobre su primer artículo publicado en el CIMAP, o sea, con el sello de CIMAP, porque usted publicó cuando estaba estudiando el Ujú. doctorado. ¿Cómo fue? ¿Quiénes colaboraron con usted en ese primer trabajo académico? Pues, a mí me costó arrancar la parte de publicación. La primera publicación viene en el 2001. Bueno, nosotros arrancamos el doctorado y la maestría en el 96, precisamente, ¿no? Entonces, empiezo a tener alumnos. Uno de los requisitos que pusimos para los alumnos es que tenían que tener una publicación, Claro. al menos, para poder obtener el grado, ¿no? Entonces, pues parte de las actividades fue trabajar en desarrollar la infraestructura para que hubiera la forma de que hicieran los experimentos que se requieren para tener un producto de mínima calidad para Ujú. poder ser mm, publicados, enviados a publicaciones a revistas internacionales con arbitraje. El primer artículo fue con Gabriel Herrera, que era mi estudiante de doctorado, y era un proyecto que teníamos con el Instituto Mexicano del Petróleo. Eh, Sin embargo, para mí me resultó más fácil. Yo venía de la industria, yo no llegué al doctorado directamente de la maestría, yo tuve 5 años de trabajar en la industria, entonces a mí la parte de hacer cosas me gusta mucho, ¿no? Entonces, en realidad fue más fácil obtener una patente y aplicar con esa patente en Estados Unidos. Esto fue pues desde en el 98 me parece, que ya estábamos eso patentando en Estados Unidos. Tuvimos una patente para un proyecto con una industria local. Tuvimos la primera patente mexicana del CIMAB, es una patente de fotocatálisis en 1998. También es el trabajo de un estudiante, el profesor Colomo, y bueno, pues fue eso. Primero consolidar con la parte de tener resultados y luego ya aprender a pulirlos para tener la suficiente calidad para poder hacer publicaciones científicas. La primera publicación es en 2001, ¿verdad? Pues son 6 años antes de empezar a publicar, ¿verdad? Sí me costó bastante trabajo tener pues
una infraestructura que me permitiera publicar, ¿verdad? Porque se estaban comprando los equipos, porque se estaba construyendo el CIMAP propiamente. Porque se estaba instalando, pero también porque teníamos mucha... Cada quien, cada investigador decidió qué hacer, ¿no? La verdad es que yo siento que CIMAB era como un cofre del tesoro donde uno podía escoger eh, qué tomar para hacer su vida, ¿no? Su vida académica, su vida científica. Y la verdad es que a mí me gustaba mucho la parte industrial, ¿no? Entonces yo me metía mucho a hacer proyectos para la industria. Empezamos con proyectos con Moduline. Bueno, hay muchas empresas con las que empezamos a trabajar. Entonces, no me enfoqué realmente a hacer la parte académica hasta que no tuvimos microscopios electrónicos, difracción de rayos X, todo el Ujú. equipo que se necesitaba para poder pues, tener material de calidad para publicarlo. El doctor Ríos, que fue el primer director general y también uno de los fundadores, evidentemente, pues le tocó construir propiamente todo esto. ¿Cómo recuerda usted o cómo se vivían esos primeros 10, 8 años del CIMAB en términos de equipos de trabajo, grupos de trabajo? Era una comunidad mucho más pequeñita, evidentemente, y eso pues creo que hacía más sencilla la interacción, ¿no? ¿Cómo se vivía el CIMAB eh, alrededor de los 2000? ¿Cómo se vivía encima en tiempos de David Ríos? Bueno, David Ríos era muy amigable y él le gustaba mucho que interactuáramos entre todos. Él organizaba reuniones no necesariamente académicas, sino sociales, y promovía eso, que hubiera amistad entre los investigadores, entre los técnicos. Eh, De hecho, la diferencia de ser solo unos cuantos, éramos 25, 30, pues ya permitía que nos conociéramos todos, que nos Claro. encontráramos por todos lados y que Ujú. juntos hiciéramos equipos para atender algunos problemas, algunas situaciones, ¿verdad? Eh, David Ríos parecía el papá de todos, ¿verdad? Porque siempre hablaba con uno, se metía, oye, ¿cómo estás? ¿Qué problemas? ¿Qué hay? ¿Cómo te ayudo? O sea, era una dinámica, yo creo que favorecida por el hecho de que éramos pocos, Claro. que permitía mucha interacción, entonces se sentía mucha familiaridad. Y me imagino que a la fecha todavía se conservan, pues justamente, ¿no? Muy buenas relaciones de aquella época con personas que hasta la fecha siguen vigentes trabajando en el CIMAB y otras que quizá ya no, pero que la familiaridad o la camaradería de ese momento pues da para conservar una relación de cierta fraternidad hasta la fecha. Sí, pues ciertamente, ¿no? Hicimos una vida aquí juntos y realmente, bueno, pues llegamos a conocernos y a apreciarnos y a tener hasta intereses juntos, ¿no? Ha habido colegas con los que se va uno a jugar frontón, se va uno a jugar billar, se va uno a jugar boliche, ¿verdad? Los fines de semana podemos compartir, tener una carne asada, tener reuniones. Sí, son amigos de toda la vida. De hecho, bueno, pues pasamos aquí 8 horas al día o a veces más. Más. Entonces, bueno, pues se ha abierto esa posibilidad de tener relaciones de amistad muy profunda, ¿verdad? Doctor, estos 30 años dan para momentos de todo tipo, felices, tristes, de frustración, de euforia. Cuéntenos alguna anécdota que le venga a la mente en este momento y que nos quiera compartir. Bueno, han sucedido muchas cosas y muchas anécdotas. La verdad es que, bueno, hay algunos, ¿no? Como alguna vez que eh, un técnico de nosotros fue enviado a los laboratorios de gobierno del estado porque se sospechaba que habían encontrado un producto que tenía, ¿no? Entonces, eh, fue a traer la muestra para analizar y que querían saber nuestra opinión, ¿verdad? Resulta que pues pasaban las horas y no regresaba, entonces nosotros ya estábamos preocupados por Manuel, se llama Manuel, Ujú. Manuel Román, ¿no? Entonces, pues ya habíamos decidido salir de aquí e ir a buscarlo porque Claro. realmente nos había preocupado, ¿no? Entonces ya cuando íbamos a salir, llegan los vehículos de gobierno del estado para ya dejarlo con la muestra, ¿no? Entonces, bueno, sí pasamos un susto. Finalmente, en ese caso, por ejemplo, la prueba que habían hecho en aquel entonces era una prueba que podía dar positivo a muchas sustancias porque no era tan específica, pero aquí en el CIMA pudimos hacer un análisis preciso y corroborar que eso en realidad era un fertilizante, por ejemplo, que es... Bueno, por otro lado, cambiando un poco de tema,
la implementación de los posgrados en el CIMAD fue fundamental. ¿Cómo recuerda usted este proceso? Los primeros posgrados, los primeros estudiantes. ¿Cómo fue? Cuéntenos un poco. Bueno, sí, en aquel entonces trabajamos, bueno, estaba el doctor Mario Miki, estaba el doctor Villafañe, Alberto Martínez Villafañe, en paz descanse, el licenciado Stockton, Federico Stockton era el responsable de la parte administrativa de posgrado, y bueno, el doctor Ríos, a final de cuentas, seguía siendo el líder, ¿verdad? Y bueno, también estaba el doctor Raúl Bautista Margulis, y entre todos, bueno, nos pusimos a hacer todos los planes para el programa. En realidad, como era ciencia de materiales, y la verdad es que lo manejaban bastante bien tanto el doctor Ríos como el doctor Alberto Martínez Villafañez, pues ellos fueron los líderes que fueron diciendo, dando las directrices para la conformación, y nosotros apoyábamos en toda la parte, pues, de desarrollar las Claro. materias y todo lo demás. Bueno, aquí mis primeros alumnos fueron el doctor bueno, actualmente es el doctor Armando, pero llegó a estudiar la maestría Armando García Reyes y el profesor Enrique Colomo, que había sido mi profesor en la carrera, ¿no? En el tecnológico. Entonces, eh, bueno, ahora a partir de ahí empezamos pues a formar todas las generaciones que tenemos. Ya llevamos más de 1000 alumnos formados en estos programas. Empezamos con maestría y doctorado en ciencia y materiales, y a los 2 años arranca la maestría y el doctorado en ciencia y tecnología ambiental, ya que el gobierno del estado nos decía que bueno, pues teníamos que ampliar nuestras capacidades para poder atender ese sector que era importante para Chihuahua. En Chihuahua se necesitaba que hubiera especialistas en estos temas. Me voy a adelantar un poco en el tiempo y luego regresamos, pero también está el doctorado en nanotecnología, que después Ujú. fue el doctorado en nanociencias y nanotecnología, que ha sufrido transformaciones, ¿no? Que también forma parte del catálogo de posgrados del CIMAF. Sí, pues sí, ese programa surge muchos años después, ya cuando cambiamos de director, ¿verdad? Ya cuando se Ujú, incorpora con nosotros el doctor Jesús González ujú. Hernández, ¿verdad? Que fue el que llevó la iniciativa de la nanotecnología, no solo aquí en Chihuahua, ¿verdad? Sino también la proyectó a crear la creación de la sede de Monterrey, ¿verdad? De la Unidad de Monterrey. Bueno, en ese sentido, justamente ahora que lo menciona, eso me lleva a preguntar, los tiempos de cambio son inevitables, pero también inevitablemente generan incertidumbre. Cuéntenos cómo se vivió en aquellos años el momento en el que el doctor David Ríos deja de ser el director general y llega el doctor Jesús González como director general. ¿Cómo fue ese proceso de cambio? Bueno, ese proceso fue nuestro primer proceso de un cambio de director. ¿Transición? Ujú. Entonces hubo una convocatoria, aplicamos, no me acuerdo si 4 o 5 de los internos, y solo el doctor Jesús González como externo. Y después de presentar nuestros programas de trabajo, algo así como nuestra visión del centro, y qué podíamos ofrecerle al centro, hubo algún análisis por parte de las autoridades y decidieron que 3 de nosotros deberían de ser entrevistados allá en la Ciudad de México por el director de CONACYT. Ujú. En ese entonces, el doctor Jaime Parada. ¿No? Entonces, fuimos el doctor Villafañe, fuimos el doctor Jesús González y yo, ¿no? Fuimos Ajá. los tres que llegamos a esa entrevista. Y la verdad es que los tres estuvimos departiendo antes de la entrevista. Realmente había mucha camaradería, no había hostilidad, no había ni celos ni nada. Finalmente deciden que el doctor Jesús González era el que debía de tomar la dirección de CIMAV, lo cual fue acertado, fue una de las mejores decisiones, porque realmente el doctor eh, llevó al CIMAV al siguiente nivel, llegó en el momento en el que se necesitaba e hizo lo que se necesitaba para el desarrollo de CIMAV. Para el impulso, ¿no? Yo lo que creo es que, por lo que he escuchado un poco de personas que tienen muchos años como usted, al doctor Ríos le toca un poco poner los cimientos del CIMADAP y al doctor González le toca la siguiente parte, como bien dice, ¿no? Como ese proceso de consolidación. ¿Cómo fue que el doctor González, una vez que es electo como director general del CIMADAP, lo invita a usted a ser director académico en aquel primer momento?
Bueno, dijiste que los que tienen muchos años, estábamos hablando de años en el CIMAB, ¿verdad? No Años en está el así. CIMAP, Ah, sí, por sí, supuesto. sí, ok. Muy bien. Bueno, aclarado el punto. Yo no inicio con el doctor Jesús González como director académico. Yo soy jefe de departamento. Yo estaba en la división de química, se llamaba División de Química de Materiales. eh, y a mitad del periodo es cuando él me invita a formar parte de la dirección académica, ¿no? Pero él llega con un empuje tremendo, ¿no? Él estaba relacionado con la industria, estaba relacionado con la academia y Sí. entonces empezó a buscar oportunidades para CIMAB. Pues él logró que aquí en CIMAB se conformara el Laboratorio Nacional de Nanotecnología. Ujú. Para que eso fuera posible, convenció al gobierno del estado de aportar 10 millones de pesos. CIMAB con recursos propios puso también una parte equivalente. Y Sí. entonces CONACYT dijo, bueno, pues entonces el laboratorio va y CONACYT pone su parte, ¿no? Y entonces logramos crear esa infraestructura que durante años pues ha sido pues lo mejor que ha habido para caracterización de materiales desde el punto de vista de microscopía electrónica en el norte de México y en el sur de Texas, habrá Y que es una de decirlo. las cosas más presumibles que tiene, creo que hasta el día de hoy el CIMAP, ¿no? Sí, después de las personas, sí. Sí, por ¿Ves? supuesto. O sea, en términos de De infraestructura, infraestructura, ¿no? sí, sí, ciertamente, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? La visión del doctor, pues, llevó a conjuntar esa oportunidad que hubo en Monterrey se va a instalar un parque y en ese parque se quiere impulsar que haya centros de ciencia y tecnología y Ujú. entonces él propone desarrollar el área de nanotecnología y para eso crea la subsede De de Monterrey. Monterrey, bueno, genera la subsede de Monterrey. Ujú. Y entonces, eh, pues en una sinergia entre gobierno del Estado, con CONACYT otra vez, y ese Sí. impulso que tiene el doctor, logra consolidar la formación de la Unidad Monterrey. Y lo mismo sucede en Durango, ¿verdad? En Durango convergen los intereses tanto del gobierno del estado que no tenía centros de investigación en su localidad, en Ujú. realidad quizás está un poco rezagado en esos temas, Sí, sin duda. pero el doctor González es originario de allá Claro. de Durango. Otros actores que también tenían peso político en el sector educativo, pues también están de acuerdo en que hay que impulsar esa región y Ujú. entonces le apuestan a crear, visto que CIMAB había con éxito conformado la unidad Monterrey, se pensó lo mismo va a pasar en la Durango. unidad de Durango. Si CIMAB conforma ese centro, pues le va a ir bien al centro y a la región, ¿verdad? Y ciertamente que así ha sido, ¿no? Así fue después de la conformación. Aunque ya en sí se inauguró después de que él había dejado el CIMAB, Sí, pero toda la iniciativa, todo el empuje, todos los recursos los había conseguido el doctor González. sí. Propiamente la inauguración fue en épocas del doctor Méndez, pero déjeme regresar un poco. ¿Cómo recuerda usted aquellos momentos en donde estaba integrado el equipo directivo, encabezado por el doctor González, evidentemente, en el que usted formaba parte? Estaba una directora de planeación, una directora de administración y un director de vinculación, que me parece, desde mi óptica, porque me tocó vivirlo, muy interesante. Es decir, creo que hicieron un muy buen clic, liderados, por supuesto, por el doctor González. Sí, la verdad es que había mucha química entre todos los directivos y era muy fácil, muy rápido resolver cosas. Realmente teníamos reuniones con frecuencia y bueno, se trabajaba a gusto. El director de vinculación estaba muy bien relacionado con la industria del Estado y entonces trajo muchos proyectos a los investigadores. Ujú. En realidad, ahí es donde se, se logra que los investigadores se interesen por hacer proyectos, ¿verdad? Claro. Normalmente no eran muchos los que les gustaba hacer proyectos, preferían hacer la parte científica, pero cuando vieron que se podía trabajar con la industria, que se sentía bien, que había productos, que había realmente, bueno, la posibilidad de mejorar la infraestructura, porque a final de cuentas, si tú obtienes un proyecto de la industria, puedes solicitar infraestructura para hacer que tu laboratorio tenga más cosas. Crezca. Entonces eso dinamitó, vamos a decir, en todos el interés por hacer
proyectos con la industria, ¿no? Así que fue pues una época, vamos a decirlo, de oro porque económicamente México estaba muy bien y se logró contagiar a muchos de los investigadores para atender pues esa oportunidad que había de hacer proyectos con la industria. Y bueno, los roces siempre son inevitables, ¿no? Pero también construyen. Entonces, creo que eso es parte de la riqueza de los equipos de trabajo siempre. Y bueno, caminando un poco en el tiempo, ya para el 2011 el posgrado se reconfigura. Por un lado, el licenciado Stockton, que duró una buena cantidad de años, se jubila. Por otro lado, Mari se cambia de área al Departamento de Medio Ambiente y Energía. Y a usted le tocó liderar ese cambio, ese proceso de cambio que trajo la llegada de NICTE y pues también la mía al CIMAP. De alguna forma yo llegué cuando usted era director académico. ¿Cuáles eran las expectativas que había en ese proceso de cambio que era fundamental en ese momento, ¿no? Ujú. Bueno, en aquel entonces, todavía cuando el licenciado Federico Stockton estaba como responsable de posgrado, el CIMAO todavía era como una familia, ¿no? Entonces, eh, no se habían hecho pues plataformas para llevar la información del posgrado eh, Ujú, de la forma rigurosa que debe de ser, ¿verdad? claro. Entonces, todavía te pasaba la hoja de calificaciones y guardabas la hoja de calificaciones en un estante, pero no había una sistematización en el control de la información, ¿verdad? Entonces, el gran reto, una vez que nos deja el licenciado Federico Stockton, pues fue contratar a alguien que lo sustituyera. Hicimos, ahora sí que buscamos entre las posibilidades que había, hicimos una convocatoria, entrevistamos a las personas y NITE fue la que resultó pues, como la mejor opción. Creo que no nos equivocamos. Realmente, bueno, pues cuando se incorpora con nosotros, inyectó una dinámica diferente a lo que veníamos Sí. haciendo, ¿no? Diferente, si hay que resaltar cosas de las que hizo, fue hacer que los alumnos se sintieran parte de la institución, los ponía a hacer muchas actividades, los ponía realmente a ser parte de la familia de CIMAO. Y en la parte de control escolar, bueno, pues se contrató una agencia para tomar todos los archivos que estaban en papel, porque los teníamos en papel, digitalizarlo todo y organizar, ¿verdad? Y realmente tener una base de datos, Ujú. vamos a decir, pues al nivel de lo que necesitaba CIMAP, ¿verdad? Además de eso, bueno, pues se certificaron los programas. Los programas, bueno, tenían la certificación por parte de CONACYT en lo que era el Programa Nacional de Posgrados, De eh, calidad. de posgrados de calidad, pero además de eso, esa es la parte académica, ellos se van la parte académica. La parte de control escolar la certificamos con una institución que se llama ARCE, ¿no? Arce. Ujú. Sí, entonces, bueno, pues ahora sí que profesionalizamos por todos los lados al posgrado, ¿no? Esa fue la contribución pues que se necesitaba de alguien y lo logró hacer bastante bien esta Nicte Ortiz, ¿no? Sí, de alguna forma yo puedo decir que me tocó vivir ese proceso y fue toda una revolución porque se modernizaron los procesos, se automatizaron. El centro de información también caminó de forma muy Ujú, significativa. En ese momento, usted recordará, todavía existían los fideicomisos y eso era muy ágil el proceso de, por ejemplo, el centro de información se modernizó muy radicalmente. ujú. Eh, Usted nos platicaba ahorita del proceso de la eh, Unidad Durango. Cuéntenos un poco más cómo surgió la idea en este proceso. Tanto la doctora Alarcón como el doctor Ignacio Martín formaron, me parece, pieza clave, ¿no? La unidad de Durango es como una historia mm, indirecta, ¿verdad? Porque nace de, nosotros ofrecimos eh, una maestría profesionalizante para los académicos de las unidades tecnológicas. En aquel entonces, bueno, el que estaba como responsable de las universidades tecnológicas a nivel del país, pues era originario de Durango y cuando estábamos negociando sobre cómo llevar a cabo esta maestría, bueno, se dio esa interacción entre el doctor Jesús González y él, y juntos plantearon esa posibilidad de hacer que
que en Durango hubiera un centro de investigación, ¿verdad? Y que fuera el CIMAO quien Ujú. dirigiera esa iniciativa. Entonces, el doctor Ignacio Martín y la doctora Tere Alarcón, bueno, pues eran originarios de allá de Durango. Sí, Y entonces como que se alinearon las cosas los y astros, ¿no? los astros, los planetas, y como que dijeron, pues es pertinente hacer un centro de investigación orientado a energía, orientado a cuidado del medio ambiente, al cuidado del agua. Y entonces, bueno, pues se hicieron todas las gestiones y todos los esfuerzos. El gobierno del estado lo entendió así y también se motivó y ayudó a que todo esto fuera posible. Y bueno, nuevamente caminando en el tiempo, los cambios nuevamente llegan. Y entonces llega la doctora Torres a la dirección general en el 2019, diciembre. ¿Cómo vivió usted este proceso? Ustedes ya se conocían desde antes, pero cuéntenos cómo vivió, cómo se vivió desde su óptica la llegada de la doctora Torres a la dirección general del CIMAF. Bueno, si viene el siguiente cambio y bueno, ella y yo, bueno, pues ya teníamos una amistad, habíamos trabajado para una iniciativa de una hoja artificial. Ujú. La hoja artificial es pues algo que la doctora pues tiene como pues, una meta de vida, ¿no? Desarrollar una tecnología para hacer que bajen los niveles de CO2 en la atmósfera y además habíamos colaborado en la organización de un evento entre México y Corea. En realidad ella lo había iniciado y me invitó a formar parte. Ujú. Y ahí, bueno, pues nos fuimos conociendo, ¿no? Cuando se presenta el evento de cambiar de director, ella participa y Ujú. bueno, pues después del resultado, donde ella es Electo. nombrada directora, eh, pues se comunica conmigo, ¿no? Oye, Alfredo, voy a estar allá con ustedes, me parece que es un proyecto interesante, quieres formar parte del equipo de trabajo. Y no, pues yo, pues adelante, claro que sí, ¿verdad? A mí me gusta el trabajo, me gusta el CIMAO, soy CIMAO, ¿verdad? Entonces sí, por supuesto que sí, ¿no? Entonces fue muy fácil integrarse con ella. Cuéntenos un poco más cómo fue, con un poco más de detalle, cómo fue que ella lo invita a ser director académico. La confianza, evidentemente, que ella le tiene significó un factor fundamental para esto. Pero platíquenos cómo fue esa conversación entre ustedes o cuéntenos un poco más de los detalles al respecto. Bueno, pues en realidad la doctora me había visto ya haber formado parte del equipo directivo porque ella pertenecía a los órganos que revisan el desempeño del CIMAD. Ujú. Entonces, y me había tocado estar como director académico, como jefe de departamento y había visto mi desempeño, ¿no? Entonces, cuando se integra CIMAD, pues supongo que analizó, ¿no? Analizó a los personajes que conocía, a mí me conocía, a mí me había visto ahí en el grupo y decidió incorporarme, ¿verdad? En realidad, pues siento que solo fue eso, ¿no? Que sabía que he estado participando en la parte directiva del centro a lo largo de la historia del CIMAP y por eso decidió incorporarme, ¿no? Y el factor de la experiencia sin duda significó mucho en ese sentido. Ujú. Para ella y para ustedes, ese equipo directivo, em, representó un reto muy importante porque la doctora llega en diciembre del 2019 a la dirección Ujú. general, pero para principios del año siguiente llega la COVID-19. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación, de toma de decisiones entre el equipo directivo de manera tan inmediata? Es decir, había que tomar decisiones muy rápidas y que impactaban en la vida de muchas personas para ese momento. Sí, en realidad, bueno, nos tomó por sorpresa, ¿no? Todavía recuerdo que estuvimos en un evento de eh, Externo. comité externo de evaluación, ¿verdad? Y no, bueno, en realidad no, era la comisión dictaminadora externa, ¿sí? Ujú. El evento que tuvimos. Y en ese evento, bueno, pues fue el último que pudimos tener porque a partir de ahí, pues llegó la instrucción de que había que suspender las actividades presenciales. Nos Ujú. tomó por sorpresa, ¿no? Evidentemente,
la doctora es reactiva, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que tomar acción, esto no podemos estar en casa. De hecho, siento que fuimos uno de los centros en que actuó bien y rápidamente para no irnos a cero, ¿verdad? Porque hubo quien suspendió las actividades completamente, ¿no? Aquí nos organizamos, decimos, bueno, pues vamos a generar turnos, ¿verdad? No queremos que la gente esté en contacto uno con otros. Bueno, pues unos vienen a unas horas, otros vienen a otras. No hay que suspender los servicios a la industria. Pues eso nos da, aparte de que hasta era sano para nosotros estar Claro. ocupados mentalmente, ¿verdad? No estar encerrados allá, solo cavilando qué puede ser, ¿no? Aquí rápidamente el equipo de trabajo de taller armó una cámara para poder tener acceso a CIMAB y recibir un baño para estar libre de virus. Ujú. Eh, Se Eh, generaron, El gel, ¿no? bueno, se elaboró gel. Aquí teníamos nosotros en materia prima y bueno, rápido aprendimos a hacer gel antibacterial. Luego, posteriormente, le ofrecimos a Conacid, bueno, vamos a hacer gel antibacterial no solo para consumo, sino para apoyar a las instituciones médicas, ¿verdad? En aquel entonces las instituciones médicas carecían del material, así que nos metimos en eso, pues participamos activamente en lo de, primeramente, cuando se estaba planteando el desarrollo de los ventiladores y ya cuando se decidió quién lo iba a hacer y cómo lo iba a hacer, nosotros participamos en la logística, ¿va? Aquí en el CIMA prestó sus instalaciones, Ujú. había un poco de acopio de material para la distribución porque se fabricaron aquí en Chihuahua, ¿no? Los ventiladores. Entonces fuimos muy reactivos, la verdad es que fuimos muy reactivos, no nos quedamos a la espera de ver qué pasaba, fuimos proactivos pues en esa situación, ¿no? El trabajo con la doctora Torres es definitivamente muy intenso. ¿Cuáles son los principales aprendizajes que le quedan a usted a lo largo de estos 5 años que ha participado en el equipo directivo pues, de la doctora Torres como directora general? Bueno, el liderazgo que ella tiene, bueno, es un liderazgo proactivo. Es perfeccionista la doctora Sí. Torres, ¿no? Es Ujú. perfeccionista. Eh, eh, con ella hay que ser diligentes, es decir, no hay que esperar a que te den instrucciones, tienes que ir más adelante, tienes que estar haciendo antes de que te pidan las cosas, ¿verdad? Entonces, pues eso es algo que me ha gustado. La verdad es que es una forma de ser que realmente pues lo mantiene a uno activo, despierto y avanzando, ¿no? Lo mantiene uno ocupado en algo que pues a final de cuentas pues va en beneficio de la institución. Adaptarse en todos los sentidos a esto pues te lleva un poco de tiempo a acostumbrarte, eh, pero al final cuando entiendes esta filosofía, bueno, pues, pues está bien, te va bien, ¿verdad? Te va bien porque al final de cuentas te están presentando la oportunidad de desarrollarte, ¿no? Es una filosofía de excelencia, sin duda. Pero bueno, doctor, por otro lado, ya casi para empezar a concluir, 30 años es, como decía yo al principio, toda una vida. En retrospectiva, ¿cuáles diría usted, o desde su óptica, cuáles son los principales hitos o los principales momentos históricos del CIMAB en estas 3 décadas de fundación? Bueno, pues, después de la formación del centro, los grandes hitos son cada vez que cambiamos de un director porque viene una nueva visión del centro, porque, bueno, se empieza a implementar una forma de hacer las cosas. Cada cambio es un hito. La formación la formación de la unidad de Monterrey, la formación de la unidad de Durango, la formación del Laboratorio Nacional de Nanotecnología. Realmente cuando se consolida eso, sí tuvo un impacto encima porque nos hicimos referentes, ¿verdad? Nos buscaron de todo el país. Oye, es cierto que tienen esta infraestructura, queremos colaborar con ustedes, ¿cómo se le hace para acceder? Eh, Cuando en la pandemia también eh, se gesta esta posibilidad de hacer los laboratorios de acceso remoto. Bueno, nosotros entramos con entusiasmo, los laboratorios pues, se hicieron acciones para que pudieran los estudiantes desde su casa realizar experimentación, caracterizar materiales, eso también fue un hito.
Yo siempre he pensado que el CIMAB es una institución muy benévola con quienes formamos parte de este centro de investigación. ¿Qué le deja, doctor, tanto en lo personal como en lo profesional, el CIMAB en su vida? Bueno, pues quien soy, pues es el resultado de mis vivencias en el CIMAB. Como decía hace unos momentos, ¿no? Para mí el CIMAB es como un cofre del tesoro, ¿no? Ahí está todo lo que necesitas para hacer de tu vida, pues una vida pues llena de satisfacciones, ¿no? Entonces, es decisión de uno tomar esos tesoros que tiene el CIMAB y construirse pues una vida académica, una vida en la formación de recursos humanos, una vida con la industria, pues decorosa, ¿no? Entonces, eh, yo estoy eternamente agradecido, siempre estaré eternamente agradecido a la oportunidad de trabajar en CIMAB, a formar parte de este centro y tener acceso a eso, a ese tesoro que es la institución, eh, y que te permite hacer lo que tú quieras. Si hay limitaciones, son las que uno mismo se pone, porque el CIMAB no limita a nadie, ¿no? Ahí Ujú. está todo para hacer y llegar a donde quieras. Literalmente que la imaginación es el límite. La imaginación es el límite, sí, pero el esfuerzo también, ¿no? Sí. Las cosas no se dan sin esfuerzo. Eh, Siempre he repetido esto a alumnos a quien me encuentro, ¿no? Eh, si quieres llegar lejos, tienes que trabajar más que los demás. Si trabajas igual que los demás, pues vas a estar ahí donde están los demás, ¿verdad? ¿Quieres ir más allá? Tienes que trabajar más. No hay otra forma. Doctor, si pudiéramos viajar en el tiempo y observar al CIMAB en el futuro, dentro de 30 años, ¿cómo le gustaría a usted poder ver al CIMAB en 30 años? 30 años son muchos años y la verdad es que, bueno, me imagino la tecnología que debe de haber, la inteligencia artificial, y si le bajamos unos años, quiero decir, porque digo, 30 años es demasiado, pero cómo quiero el futuro de CIMAO? ¿Qué me gustaría ver en el futuro de CIMAO? A mí me gustaría ver historias de investigadores transfiriendo, transfiriendo tecnología a la industria, transfiriendo desarrollos a la sociedad. Es decir, que lo que estamos haciendo aquí no se quede en el laboratorio, no se quede en la patente, sino que se convierta en un producto que llegue finalmente a un usuario, ¿no? Que venga a tener una incidencia en la sociedad. Eso es lo que esperaría yo. Finalmente, bueno, pues las personas somos finitas, invariablemente las generaciones se renuevan. ¿Qué le diría usted a las próximas generaciones de investigadores, de técnicos, de administrativos, de directivos que vengan al CIMAB en los próximos años? ¿Qué mensaje les daría usted a ellos? Bueno, el CIMAB es un lugar donde pueden alcanzar las metas que se propongan, ¿no? El CIMAB tiene todo para realizarse pues, como ser humano, como investigador, como formador, eh, como generador de tecnología. Entonces, ¿qué les diría yo? Aprovechen a CIMAB y, y desarrollense y realícense a través pues, de la ciencia, de la tecnología, de trabajar pues, en un centro de excelencia como lo es CIMAB. Muchas gracias, doctor, por sus experiencias, que sin duda son muy interesantes y muy enriquecedoras. ¿Algún mensaje final o alguna forma en que le gustaría a usted concluir para platicarnos algo que le gustaría añadir para concluir? Bueno, pues es que sería reiterar, ¿verdad? Aprovechemos a CIMAB. Tenemos 30 años, tenemos una infraestructura que realmente merece, bueno, más bien que tendríamos que estar pensando en ya renovarla, ya tendríamos que a partir de ahora estar pensando cómo actualizamos nuestros equipos, qué hacemos para eh, no quedar en la obsolescencia, sino renovar nuestras capacidades, renovar nuestras y nuestra infraestructura, eh, pensar en cómo expandir lo que tenemos aquí y llevarlo pues más allá de los límites que tenemos actualmente físicamente en CIMAP. Es un trabajo que realmente va a requerir mucho esfuerzo, va a requerir negociar, va a requerir encontrar las formas
de poder obtener recursos para seguir adelante, ¿verdad? Eh, Los jóvenes que deciden irse por la investigación, eh, pues tienen que encontrar lugares para desarrollarse, ¿verdad? Entonces, sí que nos toca hacer un esfuerzo por expandir, por expandirnos, ¿verdad? Por buscar esos lugares donde los jóvenes que están saliendo puedan también pues tener una vida de satisfacción a través de el logro en actividades científicas y tecnológicas. Entre las voces que hicieron historia, que hicieron la historia del CIMAV, está la voz del doctor Alfredo Aguilar. Muchas gracias, doctor, por compartir con nosotros su testimonio y nos vemos pronto con el siguiente testimonio de la siguiente voz que hizo la historia del CIMAV. Gracias. Gracias.